Twisted Metal es una de las sagas más icónicas de combate vehicular, llena de personajes locos, explosiones y destrucción. Esta querida saga está tan marcada en el corazón de sus fans que varios de estos han tratado de llevar la experiencia a otros videojuegos, tal como te mostré hace un tiempo en mi video de mods inspirados en Twisted Metal. Pero, ¿qué pasaría si todo esto llegara al mundo de Minecraft? Pues hoy eso será posible, ya que en el Discord algunos fanáticos se pusieron manos a la obra y crearon lo que hoy es uno de los mejores mods que he visto en mi vida. Así es, un mod 100% latino de la comunidad para todos ustedes. ¿Les interesa saber más? Pues quédense en el video. Antes de comenzar, les recuerdo que la mayoría de los que me ve no está suscrito, por lo que les pido que dejen un like y se suscriban si quieren que traiga más contenido así. También quiero agradecer a los miembros del canal. Recuerden que si quieren ver los vídeos antes que nadie y emojis exclusivos, pueden ser parte apretando el botón unirse. También quiero agradecer a ComClarity16 y A My to the Heaven, nuestros dos twisteros legendarios. Mi nombre es Crashlox, este es el Rincón Retorcido y comenzamos. It's good to be back. Primero les daré algo de contexto, y es que Crimson, el creador de Rearview y nuestro programador estrella en el Discord, le surgió la idea de llevar la locura retorcida de esta franquicia al querido videojuego Minecraft. Si bien ya existían algunos mods basados en la franquicia, la verdad es que ninguno era muy bueno. Así es como él se puso manos a la obra y luego se sumaron más personas, generando así un esfuerzo colaborativo que nos dio esta maravilla. ¿Pero qué tiene de especial este mod? Bueno, primero que nada, no es solo autos disparándose y ya. Estos poseen sus estadísticas y sus especiales, además de contar con su conductor propio, e incluso se han recreado escenarios de la franquicia, volviendo esto una experiencia muy divertida, más aún cuando tomas en cuenta que es totalmente compatible con el online, pudiendo así jugar partidas con amigos. En fin, no me enrollo más y les muestro el juego. Muy buenas, chavales. Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft. Ya, no somos twisteros aquí. Miren, quería aprovechar este video para mostrarles esta skin que me hizo Okin, que es de hecho una de las personas que está trabajando en este mod. Es bastante bonita la skin, está basado en mi avatar, así que muchas gracias a Okin. Y bueno, les voy a mostrar ahora lo que es este mod del Twisted Craft que le llaman, hecho por Crimson, el creador de Rearview. Una vez instalado este mod, que les dejaré el link en la descripción, les va a aparecer esta opción. Tanto las opciones como jugarlo. Le vamos a dar a play, le va a hacer escoger entre Endurance o un torneo. En este caso como torneo y le aparecen los escenarios. En este caso por ahora solo está este, pero ya se están construyendo más. Bueno, como pueden ver aquí ya cargó el escenario. El escenario es Easy Dead Oven, el mapa de Twisted Metal Small Brawl. Como pueden ver está recreado a la perfección y acá tenemos que romper un par de cuadrados invisibles y caemos al escenario. Una vez estando aquí ya en el mapa, le damos a la opción de Play Twisted Metal Tournament de nuevo y aquí escogemos el mapa en el que estamos. En este caso ya estamos en DC de Togo, entonces lo escogemos y nos va a dejar ver el roster de personajes. Como pueden ver aquí está Sweetut con su conductor, su vehículo, incluso ahí está una canción del menú. Y si vamos acá, pueden ver que está Roadkill, también conducido por Marcus Kane. Vamos acá y podemos ver que está Axel también. Está Twister. Está Mr. Slam. Está Grasshopper. Y se está trabajando en más vehículos que ahí vemos si le podremos dar algunos adelantos. Vamos con Sweetut. Bueno, ya estamos acá. Como pueden ver aquí ya estamos en el vehículo. Podemos disparar las Machine Guns. Podemos cambiar acá la arma especial, por ejemplo, Homing, Power. Hay que buscar los pickups en este caso. Ahí recogí, por ejemplo, unos Homing Missiles. Los disparo con el clic, las balas. Y los Homing Missiles y los disparo con la F. Ahora, por ejemplo, si quiero cambiar de arma, puedo hacerlo con la ruedita del ratón. Los pickups están repartidos por todo el escenario, tal como en Twisted Metal. Y como pueden ver, este mapa está prácticamente calcado uno a uno. Vamos a probar qué tal con unos bots. Ya.
Aquí estamos. Ahora activamos unos bots, así que tenemos enemigos. Vamos a ver cómo nos va. Como pueden ver, me están papeando. Digamos que no soy nada muy bueno para Minecraft, pero estamos intentándolo. Vamos. Como pudieron ver, se matan entre ellos también. Axel acaba de matar a Roadkill. Muere, muere, muere. Ay, el especial tiene hasta el sonidito, ¿eh? Ah, me mataron. He muerto. He muerto asesinado por estos dos. Veamos qué tal usando otro vehículo. Ya, ahora somos la poderosa Twister. Miren cómo hace ese tornado. ¡Qué joya! Nah, y tiene hasta el anunciador de 2012. ¡Qué joya! Ya, ahora les voy a mostrar a Mr. Slam porque quiero ver si también se puede usar su especial. O sea, de que se puede, pero hay que ver cómo luce. Ven, Axel, ven, ven. Ven. Acércate, por favor. ¡Lo agarré! Muy bueno. Muere. Oh, spammer el Axel, igual que en el Twisted 2. Ojo ahí. Muere Twister. Mueran, mueran todos. Es una maldita joya, carajo. A ver, veamos qué tal Grasshopper. ¿Qué? Oh, hace su especial, pero como que está como medio bugueado. Bueno, me imagino que está en desarrollo aún. Vieron que hace el salto y ataca, pero claro, como que la cámara no lo persigue, sino que como que pareciera que tú te quedaste fuera del vehículo. Vamos con Axel Deidad. Ay. Axel Power. No le hago nada de daño. Axel, ahí sí. Axel Power. Axel Power. Ahora me pueden ver aquí con Roadkill a toda velocidad. Qué buen vehículo que es Roadkill. Y bueno, como pueden ver, todo es bastante funcional. Es bastante divertido. En este caso estoy con bots, así que no está tan genial. ¡Ah! Me puedo hasta quemar. Me morí. Pero como les decía, todo está bastante funcional, bastante bien. Pero la gracia es cuando jugamos online. Muy buenas, muchachos, estamos aquí ahora con Crimson, el creador del videojuego Review y también el creador de este proyecto de Twisted Metal en Minecraft. ¿Cómo estás, Crimson? Buenas, Crash, ¿qué tal? Es un placer volver a estar en tu canal. Sí, el placer es mío tenerte aquí otra vez con uno de tus proyectos locos reviviendo el Car Combat. Verdad. Bueno, tampoco es bueno, tan revolucionario, pero es bueno, algo loco, ¿no? Que se puede jugar Twisted Metal en Minecraft.
Exacto, porque cuando yo hice mi video hace un tiempo, solo vi como skins y un pequeño mod que lo discutimos también una vez acá, que lo vimos pero que era muy básico. Entonces, cuando vi el tuyo fue como muy revolucionario, fue como muy choqueante, al menos para mí, ver que eso era posible en Minecraft porque pensé que no se podía. Entonces, por eso se me vino la pregunta de cómo surgió esta idea. A ver, primero me lo tomé como reto más que, ¿no? Porque dije, Minecraft es un juego de construir, llama a la creatividad de las personas, ¿no? Y bueno, actualmente los mods de vehículos en Minecraft son, por así decirlo, demasiado realistas. Te obligan a armar el auto en partes, ¿no? Y al principio dije, primero voy a usar un mod de esos para poder ya solamente ponerle las metralletas y simplemente disparar. Pero al ver que son muy complejos de usar o son muy simples y nada personalizables, creo que decidí hacer un controlador de autos de cero, ¿no? Y bueno, en este caso, al tener toda esa libertad, pude hacer que se maneje igual que en Twisted Metal, ¿no? Y copiar, entre comillas, fielmente su estilo de juego, ¿no? Que es simplemente conducir y derrapar y ya, girar como si fuera un personaje, ¿no? Claro. ¿Y fue muy complicado programarlo? De momento sí, porque no tenía ni idea de cómo crear un mod. Así que al principio pensé usar MC Creator, que es un programa para crear mods, pero es muy limitado. Y así que con un poco de ayuda, gracias a Antigravity, pude aprender un poco cómo es el flujo de trabajo, ¿no? Dentro de Java. Y específicamente la versión 1.20.1. Bien. Y lo otro que te quería preguntar es ¿cómo has percibido lo que es el recibimiento de la comunidad? A ver, de momento, en el servidor que tú tienes ha tenido un recibimiento muy bueno, la verdad. La comunidad se ha activado, en este caso. Hay varios usuarios que han comenzado a diseñar sus propios vehículos y me los han mandado para que yo los agregue al juego. Estoy agradecido porque me están facilitando más el trabajo. Y también la creatividad que tienen para crear mapas, porque no solamente este mod es de autos, sino que ahora tú mismo vas a poder crear tu propio campo de batalla, ¿no? Claro. Como dice Calypso, el mundo es tu campo de batalla y ahora sí se va a volver canon de forma. Ahora va a de ser verdad. totalmente canon. Sí, sí. ¿Y cuáles son los personajes que están planeando por ahora? A ver, al principio simplemente quise hacer que estén los de Twisted Metal 2. Pero al ver que ahorita la gente está queriendo está creando coches de otros Twisted Metal, creo que vamos a hacer los de la serie inicial, en este caso de la era PlayStation 1. Así que posiblemente estén los de Twisted Metal 3, Twisted Metal 4, pero antes los de Twisted Metal 1 y Twisted Metal 2, ¿no? Ahorita Claro. tenemos los clásicos Roadkill, Mr. Slam, Twister, Grasshopper, Axel, no, y próximamente a Shadow y Yellow Jacket. Y cuando hablas de los de PlayStation 1, ¿estás tomando en consideración también a Small World? Porque, por ejemplo, el mapa que trae incluido en este momento el mod es el Easy de Tauben. Sí, hablando de Small World, creo que en este caso pensamos agregar a los que faltan, en este caso a Trapper, a Piecemeal, ¿no? Pero pensamos también agregarlos como jefes. Hay un método para poder añadirlos en el juego como si fueran jefes, ya que los jefes de Minecraft tienen una barra de vida en la parte superior y ya no serían como bots simplemente. Así que posiblemente pueda ser una versión de jefes y una versión jugable, ¿no? Que sea un poco más nerfeada que la que tiene. Me gusta esa idea, me gusta. Y al ser un proyecto que convive directamente con tu otro juego, me es inevitable no preguntarte, ¿cómo ha ido el avance de Rearview? Bueno, ahorita Rearview está pasando por una etapa de migración. Antes estábamos usando un sistema de online llamado Photon Pool, pero era muy limitado porque solamente permitía 20 usuarios globales y con 20 usuarios globales no te vas a permitir poder escalarlo. Así que estoy optando por cambiar el sistema de online a uno más autoritativo, en donde ahí sí voy a tener que pagar
un servidor dedicado, ¿no? Para que la gente pueda jugar tranquilo y sin depender también del host. Porque si es un juego P2P, entonces va a depender mucho de la conexión de la persona a quien está hosteando la partida. Y eso sería muy incómodo porque habría mucho delay y eso. Así que creo que lo más recomendable sería un servidor dedicado. Respecto a lo demás, el contenido, estamos avanzando con lo que son los modelos de los personajes, los modelos de los coches. Y ya estamos culminando con las habilidades de varios personajes. Justamente en el último video que hemos subido estábamos dando un showcase sobre las habilidades de Sneaky, que es uno de los principales coches que hemos terminado, pero aún faltan muchos que terminar. Pero no se preocupen, que el proyecto está avanzando correctamente como se tiene planeado. Es bueno oír eso. Ahí iremos trayendo entonces más contenido de review cuando se puedan liberar más cositas. Ok, Crimson, muchas gracias por tu apoyo siempre acá, por concederme esta entrevista. Un gusto poder volver a tenerte aquí. Fue una mini entrevista muy pequeñita esta vez, pero esperemos la próxima vez que hablemos de review o de alguno de tus proyectos podamos extendernos un poco más. Nada, muchas gracias Crashlock por la invitación. Yo encantado de poder darte contenido al canal. Y gracias por el interesante de este mod. Espero que la gente pueda probarlo también, porque ahorita está disponible en CurseForge. Seguramente vas a poner el link en la descripción. Justo. Exacto. Lo voy a actualizar ahorita mismo para que puedas descargar la versión más reciente. Y nada, gracias por la invitación. Y eso fue el mod Twisted Craft para el Minecraft. ¿Te gustaría jugarlo? El link está en comentarios, junto con el link del Discord, al cual te recomiendo encarecidamente entrar, ya que hay algunos avances de lo que se viene muy pronto para este mod. Mi nombre es Crashlock, este es el Rincón Retorcido y nos vemos.